Hoy quiero compartir contigo una frase que me parece muy profunda y que creo que vale la pena profundizar en ella. Me refiero a la oración de la serenidad. Dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para apreciar la diferencia. El problema de estas frases es que se repiten tanto que acabamos por hacer una lectura superficial y no meditamos sobre ellas y no le sacamos el suficiente provecho. Y en el caso de esta frase es interesante porque, si nos fijamos, está en la base de muchas psicoterapias y de filosofías antiguas. ¿A qué se refiere esta frase tan sencilla y a la vez tan profunda? Hace referencia a la capacidad de discernimiento, es decir, a la capacidad para distinguir entre una cosa y otra y señalar la diferencia que hay entre ellas. Concretamente es pensar acerca de lo que nos está pasando, acerca de nuestras circunstancias y evaluarlo. Y me explico. En primer lugar, ¿qué nos indica la frase? ¿Qué tipo de acontecimientos tenemos que distinguir en primer lugar? Primero, los que dependen de ti y puedes cambiar, o al menos influir en ellos. Segundo, los que no dependen de ti y no puedes cambiar porque están totalmente al margen de tu control. Esta es la tercera parte de la frase y en ella se pide sabiduría para poder hacer esta distinción. Hay que recordar que Epícteto, en la primera máxima del Enquiridión, ya habla de que hay ciertas cosas que dependen de nosotros y otras que no. Esta primera distinción es muy importante. Así evitaremos sufrir innecesariamente por cuestiones que no podemos cambiar, sean del pasado, del futuro o del presente. Una vez que hemos tenido la suficiente sabiduría para distinguir entre lo que podemos o no podemos cambiar, en la segunda frase se pide fortaleza, es decir, coraje, para que, sabiendo las cosas que podemos cambiar o controlar o influir en ellas, tengamos el valor para actuar y para cambiarlas dentro de nuestras posibilidades. Esto es importante para no quedarnos en la queja permanente y tener presente que tenemos que estar orientados hacia la acción, hacia una acción inteligente. Y en la primera frase lo que pedimos es serenidad. Serenidad para aceptar aquello que no podemos cambiar, para aceptar lo que es tal como es y seguir hacia adelante. Es serenidad para no luchar contra la realidad y aceptarla tal como es. Las virtudes que pedimos y que debemos cultivar son la serenidad, la fortaleza y la sabiduría. Pero aunque haya comentado estas virtudes en un orden determinado o en otro, en realidad están interrelacionadas y se basan en la claridad mental. Y para tener claridad mental necesitamos serenidad. Necesitamos serenidad para poder pensar con claridad. Si estamos desquiciados, con una ansiedad desbordada, con ira, con una tristeza abrumadora, va a ser muy difícil pensar con claridad. Por eso es interesante trabajar en la máxima de Epícteto, que nos decía que no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Sea como fuere, en el momento en que nos creemos esta filosofía y la vivimos profundamente, esto nos irá dando progresivamente la serenidad suficiente para poder pensar con claridad y distinguir entre los diferentes acontecimientos que nos van pasando y evitar caer en un victimismo o en una queja que por una parte no acepta la realidad tal como es y por otra parte se queda paralizada sin entrar en acción. Es decir, lo que necesitamos es serenidad, sabiduría y fortaleza. Por eso es importante buscar estrategias para ir cultivando esa serenidad mental que nos irá aumentando de forma proporcional nuestra claridad, nuestra capacidad de discernimiento y nosotros mismos podremos descubrir de forma independiente los recursos que necesitamos para solucionar nuestros propios problemas y para actuar de la mejor manera posible. Así conseguiremos ser más independientes y libres.